Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy les traigo un nuevo ¿Qué fue de la vida mundialista? Y hoy vamos a estar repasando ¿Qué fue de la vida de la selección de Brasil en el año 2014 que se comió el famoso 7-1? Hace un par de semanas arrancamos con esto hablando de la selección de Costa Rica. Me dijeron muchos que les gustaba la idea y que empecemos a repasar equipos, y se me ocurrió en el día de hoy hablar de ese equipo brasilero que lamentablemente quedó en la historia, pero por algo negativo, que fue comerse 7 goles en unas semifinales y de local. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si llegamos a 4000 me gusta, seguramente hagamos otro que fue de la vida con otra selección puntual de una Copa del Mundo, la cual pueden dejar en los comentarios, que se suscriban a este canal como también al canal secundario activando la campanita, que eso me ayuda un montón, y que ahora sí, arrancamos con el video. Como siempre que hacemos estos ¿Qué fue de la vida? Lo primero que vamos a hacer es un poco hablar acerca de cómo era el rendimiento de esa selección. Una selección que obviamente por ser anfitriona no participó de las eliminatorias sudamericanas, pero que venía muy bien con una racha de 9 amistosos consecutivos ganados en el último año, incluido algunos partidos buenos, como por ejemplo frente a Portugal, frente a Serbia, entre otras selecciones, las otras quizás un poco más débiles. En cuanto a lo que fue su debut, la realidad es que comenzó muy bien, 3-1 en el primer partido frente a Croacia, luego un poco de dudas, un 0-0 con México, donde sin duda la gran figura fue el arquero mexicano Guillermo "El Memo" Ochoa, y por suerte para cerrar el grupo una goleada 4-1 frente a Camerún, que si bien la verdad es que en el resultado era muy buena, igualmente la fase de grupo había planteado alguna que otra duda en el juego. Si alguna duda ya tenían en el juego por lo que había ocurrido en la fase de grupos, a partir de octavos se llenó de preguntas todo ese tipo de dudas, ya que estuvieron al borde de quedar eliminados frente a Chile, empataron 1-1, el famoso palo de Pinilla, y después ganaron 3-2 por los penales. En los cuartos de final le ganaron 2-1 a Colombia, pero acá ocurre un hecho importantísimo, que es la lesión de Neymar, que lo saca de la competición, y después ya en las semifinales, lo que sabemos todos, el famoso 7-1 frente a Alemania, que hizo que inclusive, creo que la gran mayoría, ni recordemos lo que fue el partido por el tercer puesto, que también, sea de paso, se comieron una goleada 3-0 frente a los Países Bajos. A partir de acá vamos a empezar a repasar los 23 jugadores y el entrenador que estuvieron en esa Copa del Mundo. El primer arquero que tenían y el titular en los 7 partidos a Copa del Mundo fue Julio César, el histórico arquero que había atajado muchos años en el Inter, que en ese momento se encontraba en el Toronto de la MLS, se comió 14 goles en esa Copa del Mundo. Después de ese mundial se fue a jugar al Benfica durante 3 temporadas y jugó su último año de carrera en Flamengo y después se retiró en el 2018. Tras la Copa del Mundo del año 2014 no volvió a ser convocado. El arquero suplente era Jefferson, arquero que atajaba en Botafogo y que atajó hasta el año 2018 cuando se retiró. No tuvo minutos en esa Copa del Mundo y, a diferencia de Julio César, sí volvió a ser convocado e inclusive fue el arquero titular de Brasil en la Copa América del año 2015. Después de ahí sí no volvió a la selección. Y el tercer arquero que tenían era Víctor, arquero que tampoco sumó minutos en ese mundial, que atajó en Atlético Mineiro hasta el año 2021 cuando se retiró, y que tras esa Copa del Mundo del año 2014 tampoco volvió a ser convocado a la selección. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de la defensa. El lateral derecho titular del partido frente a Alemania fue el histórico Maicon, futbolista con pasado en Manchester City y en el Inter de Milán, que jugó 3 partidos en esa Copa del Mundo a partir de los cuartos de final, es decir, cuartos, semis y el partido por el tercer puesto. En ese momento se encontraba jugando en la Roma, luego se fue a jugar a la Bahía del fútbol de Brasil, pasó por el Criciúma y el Villanova también de su país, por el ascenso de Italia en el Zona Calcio y se retiró en el año 2021 jugando en el Tripene del fútbol de San Marino, la verdad un destino bastante particular. Después de esa Copa del Mundo no volvió a ser convocado nuevamente al Mundial. Y el otro lateral derecho, el que más jugó, fue Dani Alves, que había jugado los 4 primeros partidos, pero después del partido con Chile, Scolari decidió sacarlo del equipo titular. En ese momento jugaba en Barcelona, después de eso pasó por Juventus, Paris Saint-Germain, São Paulo, volvió al Barcelona y actualmente está en los Pumas de UNAM del fútbol mexicano. Con 39 años, al día de hoy, sigue siendo convocado a la selección brasilera. En cuanto a la saga central titular en ese partido puntual, uno fue David Luiz, que jugó 7 partidos en esa Copa del Mundo, todos, y además marcó 2 goles. En ese momento jugaba en el Chelsea, luego se fue a jugar al Paris Saint-Germain tras el Mundial. Pagaron 50 millones de euros por su pase. Volvió al Chelsea, jugó un tiempo en el Arsenal y actualmente juega en el Flamengo. No volvió a ser convocado, o la última vez que fue convocado, mejor dicho, fue en el año 2017. Y el otro central titular fue Dante, que solamente jugó un partido en esa Copa del Mundo y tuvo la desgracia de jugar frente a Alemania.
En ese momento jugaba en el Bayern Múnich, luego se fue al Wolfsburgo y desde el año 2016 juega en el Niza de Francia. Tampoco después del Mundial volvió a ser convocado. Y el capitán y titular en todos los partidos en la saga junto con David Luiz, salvo frente a Alemania, fue Thiago Silva, que además marcó un gol. No jugó ese partido porque frente a Colombia lo amonestaron y llegó al límite de amarillas y tenía que cumplir una fecha. Después de jugar varios años en el Paris Saint-Germain, desde el año 2020 juega en el Chelsea. En la actualidad, con 37 años, Thiago Silva sigue siendo convocado a la selección brasilera. Y el otro central que tenían, que apenas jugó 2 minutos en toda la Copa del Mundo, es Enrique, que solamente entró 2 minutos frente a Colombia. Jugador con pasado en Barcelona, que en ese momento jugaba en el Nápoles, que luego pasó por Fluminense, Corinthians, el fútbol de Emiratos Árabes, la segunda división de Portugal y actualmente juega en el Coritiba de Brasil. Tampoco volvió a ser convocado tras ese mundial. En cuanto a los laterales izquierdos, el titular en ese mundial y además en ese partido frente a Alemania fue Marcelo, que jugó los 6 partidos. Actualmente, o hasta ese momento, jugó en el Real Madrid, ya no juega más, a partir de esta temporada va a estar cambiando de equipo, y jugó con la selección brasilera hasta el Mundial de Rusia 2018 y después no volvió a ser convocado. Y el suplente, que jugó solamente el partido por el tercer puesto, fue Maxwell, también en este caso un futbolista con pasado en el Barcelona, que en ese momento jugaba en el Paris Saint-Germain y se retiró en el año 2017. En este caso tampoco volvió a ser convocado después del Mundial del año 2014. Pasamos ahora a la mitad de la cancha. Por ejemplo, uno de los que fue titulares frente a Alemania fue Fernandinho, que jugó 5 partidos en esa Copa del Mundo, 3 como titular y 2 entrando desde el banco. La realidad es que un jugador que alternó titularidad y suplencia, y logró también marcar un tanto. En ese momento jugaba en el Manchester City, equipo en el cual jugó hasta el 2022, cuando se sumó a Atlético Paranaense. En cuanto a su participación con la selección, jugó hasta la Copa América del año 2019, donde fue campeón y después ya no volvió a ser convocado. Y el otro que fue titular en esa mitad de cancha era Luis Gustavo, que jugó 6 de los 7 partidos como titular. En ese momento jugaba en Wolfsburgo, Alemania, luego se pasó por el Marsella, pasó por Fenerbahce y actualmente juega en el Al Nassr de Arabia. Su última convocatoria con Brasil fue en el año 2016. El otro que jugó mucho como titular, pero lo sacó Scolari para ese partido frente a Alemania, fue Paulinho, que había jugado 6 partidos, 5 como titular y 1 como suplente, que fue frente a Alemania cuando ingresó en el complemento. Jugaba en el Tottenham en ese momento, luego pasó por el fútbol de China, pasó por Barcelona, nuevamente por China, jugó un tiempo en el Al-Ahly y actualmente juega en Corinthians. La última vez que jugó con Brasil fue en el Mundial de Rusia 2018. Ramírez, otro que jugó los 7 partidos, pero 2 solamente como titular y 5 como suplente. En ese momento jugaba en el Chelsea, luego se fue a jugar al Shenzhen Suning de China, pasó por Palmeiras y desde el año 2020, si bien no está retirado, no tiene equipo. Tampoco después del Mundial de 2014 volvió a ser convocado a la selección. Otro que fue titular, en este caso más ofensivo, es Oscar, que jugó los 7 partidos de ese mundial como titular y marcó 2 goles. En ese momento jugaba en el Chelsea y después se fue a jugar al fútbol de China, donde lo sigue haciendo actualmente. Desde el 2016 que no volvió a ser convocado con su selección. Otro que también estaba en esa mitad de cancha era Hernández, que jugó 3 partidos, pero los 3 como suplentes y ni siquiera llegó a completar 90 minutos. En ese momento jugaba en el Inter, luego en el 2015 se fue a la Juventus, pasó por el Hebei Fortune de China, también por Sao Paulo, por Sport Recife de Brasil y este año 2022 se terminó retirando. Después del Mundial de Brasil 2014 no volvió a la selección y también William, que jugó 5 partidos ese Mundial, 1 como titular y 4 ingresando como suplente, jugaba en Chelsea en ese momento, luego se fue al Arsenal en el 2020 y desde 2021 juega en Corinthians de Brasil, jugó con su selección hasta el año 2019 y luego tampoco volvió a ser convocado. Y nos vamos ahora a los delanteros. Acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, sin duda la gran figura que tuvo Brasil en ese mundial, que es Neymar, futbolista que jugó 5 partidos y marcó 4 goles. Lamentablemente, la lesión en la espalda provocada por Camilo Zúñiga frente a Colombia lo terminó marginando y sin duda, entre otras cuestiones, es una de las muchas razones que apuntan para lo que fue finalmente ese desenlace con el 7-1. Un jugador que juega en Barcelona, que actualmente juega en el Paris Saint-Germain y que seguramente lo vamos a ver en Qatar 2022. ¿Quién fue el reemplazante de Neymar frente a Alemania? Bernard. Jugador que jugó 3 partidos ese mundial, solo 1 como titular y 2 ingresando desde el banco. Jugaba en el Shakhtar Donetsk, en el año 2018 fue fichado por el Everton y actualmente juega en el Shalja del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Después del mundial del 2014 no volvió a ser convocado con la selección de Brasil. Otro que fue titular frente a Alemania fue Hulk, que jugó 6 partidos ese mundial y los 6 como titular. Jugaba en el Zenit en ese momento, después pasó por el Shanghái del fútbol de China y actualmente juega en Atlético Mineiro desde el año 2021. Después de una larga ausencia en la selección
selección. En el año 2021 volvió a ser convocado para una doble fecha de eliminatorias, pero ya de nuevo no lo volvió a hacer y parecería que no va a estar en Qatar seguramente. Y el otro que fue titular también en ese partido, el número 9, fue Fred, que jugó 6 partidos y solamente marcó un gol. Otra de las grandes carencias que tenía esa selección y que muchos apuntan a de por qué le terminó yendo así. En ese momento jugaba en Fluminense, luego pasó por Atlético Mineiro, Cruzeiro y finalmente volvió a Fluminense, donde se retiró en este año 2022. Después del Mundial de Brasil 2014 tampoco volvió a ser convocado a la selección. Y el último jugador de esta lista era el 9 suplente, que era Jo, o Yo, como le quieran decir, que jugó 3 partidos en ese Mundial, uno como titular y 2 como suplente. En ese momento jugaba en Atlético Mineiro, luego pasó por el Al-Shabaab de Emiratos Árabes, el Jiangsu Suning de China, volvió a Brasil para jugar en Corinthians, jugó en el Nagoya Grampus del fútbol de Japón, volvió a Corinthians y actualmente se encuentra sin equipo. Después del Mundial del año 2014 tampoco volvió a ser convocado. Y el último que nos queda repasar es el técnico, Luis Felipe Scolari, que después de esa Copa del Mundo se fue de la selección de Brasil, pasó por Gremio, después llegó al Jiangsu Evergrande, donde ganó 7 títulos en China, incluida la Liga de Campeones Asiática del año 2015, luego se fue a Palmeiras, donde ganó el Brasileirao del año 2018, pasó por Cruzeiro, Gremio y actualmente es Atlético Paranaense, el equipo que lo tiene como DT. En cuanto a lo que fue ese Mundial, como le digo, hubo muchos cambios, Brasil no jugó bien, se cambió mucho, sobre todo en la defensa y en la mitad de cancha. Muchos jugadores no estuvieron quizás al nivel que se esperaba. La lesión de Neymar, sumado a la ausencia de claramente un 9, Fred y yo, eran jugadores que no estaban quizás al nivel del resto de la plantilla, terminaron siendo sin duda lo que terminó llevando a Brasil a perder ese partido 7-1, que igualmente no hay excusa, pero a también hacer una selección mucho más débil de lo que se esperaba en esa Copa del Mundo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si quieren que repasemos más qué fue de la vida de otras selecciones mundialistas, se me ocurre, no sé, Argentina en el 2014, si bien ya la hice hace un par de años, ha cambiado mucho hoy en día dónde está cada uno de los jugadores, se me ocurre Alemania en el 2014, Uruguay en el 2010, Francia en el 2006, la que quieran déjenla en los comentarios y lo vamos a tener en cuenta para futuros videos y sobre todo si llegamos a 4000 me gustas en este mismo video. Suscríbanse a este canal activando la campanita y hagan lo mismo en el secundario, que me ayudan un montón, por favor, tienen el link en la descripción. Yo por hoy los dejo y nos estamos viendo mañana en otro video.